que era compañero mío, pues sí andaba metido en esas situaciones y ahora está en la cárcel. Tengo un amigo que falleció, mi vecino, él no estaba metido en esas situaciones, se supone, pero pues desapareció hace un par de años. Muertes, asesinatos, drogas, secuestros, extorsiones. Así era El Salvador antes de que Nayib Bukele entrara a la presidencia del país y pusiera la paz en él. Pero ¿realmente esto es así o es lo que nos han intentado vender desde las redes sociales y los medios de comunicación? En este vídeo hablaremos un poco de su vida y de su historia antes de llegar a la presidencia del país. Quédate hasta el final del vídeo porque hay una entrevista real con un residente de El Salvador donde nos va a explicar sus experiencias, sus problemas y el día a día que habían con las bandas en el país antes de que Nayib Bukele llegara a la presidencia. Para empezar el vídeo vamos a explicar quién es Nayib Bukele. ¿Qué historia hay detrás de esta figura mediática? Actualmente es uno de los presidentes más famosos del mundo y que muchos países quieren replicar sus formas de mandar. Pero ¿quién es Nayib Bukele? ¿Qué ha hecho? ¿Qué vida ha tenido? Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Vamos a conocer mejor la persona tras la gran sensación mediática que se ha producido sobre su figura. Es posible que hayas oído cosas en redes sociales o incluso en televisión sobre Bukele, ya que es una persona que ha dado mucho que hablar desde que se posicionó como presidente gracias a sus medidas políticas y a la repercusión que han tenido en su país. Pero hay mucho más que podemos descubrir sobre él. Bukele es uno de los 10 hijos de Armando Bukele, descendiente de una familia de inmigrantes palestinos que llegaron a El Salvador a finales del siglo pasado. La familia Bukele no lo tuvo nada fácil. Al principio les costaba mucho encontrar trabajo e intentar montar empresas y crear negocios. Lo interesante de esto es que a pesar de las trabas burocráticas que tuvo que afrontar su familia, consiguió construir un consorcio comercial que ya en el año 2014 tenía activos por un valor superior a los 18 millones de dólares, según afirmó un diario digital salvadoreño, lo que permitió a Nayib y a sus hermanos disfrutar de grandes privilegios como el acceso a una buena educación y a la universidad. Tras acabar bachiller, Nayib cursó una carrera de ciencias jurídicas, pero lo abandonó para empezar a trabajar en una empresa de marketing. Estuvo 7 años trabajando en empresas de marketing y publicidad, hasta el año 2012. Y fue gracias a este trabajo en publicidad y marketing que se metió en el mundo de la política. Aprendió a cómo usar el marketing y la publicidad en la política y entraría a trabajar en un partido político. Estuvo a cargo de la propaganda política de uno de los partidos más importantes de la época, con el que consiguió su primer puesto como alcalde. A pesar de no querer posicionarse en ninguna ideología, Bukele ha hecho varios discursos donde deja clara su postura sobre el mundo empresarial y sobre todo la importancia de la libre empresa, de una limitada intervención del Estado, cuestionando países como China y tachándolo de no respetar las reglas. También se ha mostrado defensor del Bitcoin, que convirtió en moneda de curso legal en El Salvador. Incluso mencionó el proyecto de construir Bitcoin City y sus planes de minar criptomonedas utilizando la energía volcánica como iniciativas importantes para el desarrollo del país. Con eso, lo que consiguió Nayib Bukele es llamar la atención de muchos países de intentar adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Actualmente esto no ha salido muy bien, pero el marketing que ha traído es increíble. Desde que asumió la presidencia en 2019, Bukele ha hecho grandes cambios en El Salvador, país que en 2015 llegó a ser el que contaba con mayor número de homicidios per cápita en todo el mundo, pero que ahora es uno de los más seguros de América, y durante el primer mandato de Bukele se redujeron los niveles de violencia a mínimos históricos. Su principal lucha ha sido con las pandillas y el régimen de excepción bajo el que varios derechos constitucionales se suspendieron. Más de 75.000 personas fueron detenidas por presuntos vínculos con las pandillas. Pero todo tiene un precio y este régimen ha hecho que Bukele se haya ganado bastantes detractores recibiendo miles de acusaciones sobre un supuesto abuso contra los derechos humanos. Bukele acaba de salir elegido en el mandato otra vez, tal y como apuntaban las encuestas. En su primera postulación como presidente arrasó a sus rivales y ganó con más de un 75%
El triunfo fue aplastante, con más de 1.600.000 votos y 58 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa. Esto convertirá a Bukele en el primer presidente en gobernar El Salvador por segundo mandato consecutivo, desde que en el 1983 se promulgó la actual Constitución, en la que se recoge la prohibición de reelección inmediata en varios de sus artículos. Entonces, ¿cómo Nayib Bukele ha sido elegido como segunda vez? ¿Cómo lo ha hecho? Al parecer, los jueces de la Sala Constitucional, que fueron elegidos por la Asamblea Legislativa, en la que el partido de Bukele contaba con una mayoría, realizaron una interpretación que ha dado pie a mucha controversia sobre la Constitución para favorecer la candidatura de Bukele. A pesar de que el mandato de Bukele es perseguido por la polémica, el presidente se muestra optimista, haciendo especial hincapié en el aplastante apoyo que recibe del pueblo salvadoreño y afirmando que aprueban su propuesta de mano dura. Además de que muchas encuestas confirman que más del 80% de la población asegura vivir mejor o con mayor seguridad gracias a la encarcelación de las pandillas. Bukele, además, afronta las polémicas que le persiguen de forma tranquila. Son los salvadoreños los que eligen cómo quieren que se les gobierne y pide respeto a los gobiernos extranjeros que han dejado claro que no ven con buenos ojos los métodos del presidente. Sin embargo, el mayor reto que tiene el presidente actualmente es mejorar la economía, porque más de 200.000 personas en El Salvador viven en estado de pobreza. Lo que sí demuestra Nayib Bukele es que sí que se pueden hacer cambios en un periodo corto de tiempo. En menos de 5 años ha cambiado El Salvador totalmente. La gente puede andar por las calles sin tener miedo de ser atacados, asaltados y mejorar la calidad de vida de las personas. El objetivo de Nayib en este último mandato será mejorar la economía del país, fomentar el turismo y la restauración y seguir con el plan de limpiar las pandillas. Aunque es importante saber que no es fácil, puesto que en un continente y región donde predominan la violencia, la corrupción y la inseguridad están en la orden del día, hace falta mano dura y determinación para que se consiga ver la mejoría. Pero de esto sabemos que Bukele no está corto y que demuestra confiado en seguir con sus políticas para la mejoría del país. Además, es evidente que tiene la población de su lado. Déjame aquí abajo en los comentarios alguna de tus opiniones sobre Nayib Bukele, sobre El Salvador o alguna de tus experiencias en el país. ¿Y qué harías tú para mejorar el país y la calidad de las personas? Y ahora no te vayas, que vamos con lo bueno, vamos con la entrevista a Alex, el chico salvadoreño, donde lo ha pasado muy mal años anteriores a Nayib Bukele y que nos va a explicar sus anécdotas y su historia. Bueno, vamos a pasar con Alex, el residente de El Salvador. Tengo muchas ganas de preguntarle algunas cosas que tengo aquí anotadas y a ver qué nos cuenta, porque debe tener historias que son una pasada. Vamos con él. Bueno, Alex, me gustaría saber si llevas toda la vida viviendo en El Salvador o si antes residías en otro lado y si ha cambiado tanto la situación desde la entrada de Nayib Bukele. ¿Nos puedes contar un poquito, por favor? Sí, o sea, yo soy salvadoreño, fui salvadoreño de acá, o sea, yo nací acá. Yo te sé decir magia y toda la historia de acá de El Salvador. Y con respecto a Nayib Bukele, sí se ha sentido un cambio bastante importante, y sobre todo en el aspecto de seguridad, porque antes era una situación bien complicada y vino él y entonces es como que se puso eso súper fuerte de la policía, de todos los operativos que se hicieron, todos los lugares a los que se fueron, los pandilleros, cómo los sacaban. Entonces sí cambió bastante en términos de seguridad. Ya vos podías salir de tu casa un poco más tranquilo, ya podías salir a conocer otros lugares, a visitar otros lugares que antes no podías porque pues no se podía por la misma situación, ¿verdad? Pues fue un cambio bien drástico, o sea, sí se sintió el cambio, o sea, sí fue como que, ok, esto está bueno, ok, o sea, ahora puedo salir, me siento un poco más seguro en mi país, en mi ciudad, entonces sí fue bastante importante. Vale, y tú, por ejemplo, antes de la entrada de Nayib Bukele, hace 5 años, en las últimas elecciones, todo lo que prometía el pueblo salvadoreño, ¿confiaba en él o había mucha gente que no confiaba, pensaba que iba a salir todo muy mal y iba a ir peor? No, te digo que, o sea, que sí, mucha gente
creía en él. Yo para ese tiempo pues, era menor de edad, no podía votar y no estaba muy informado de la política, pero arrasó las elecciones. O sea, en las primeras elecciones que él ganó, arrasó fuertemente. O sea, sí ganó muy fuerte. No sé si, no tengo el dato ahorita, creo que con un 74%, algo así. Pero fue un dato bastante importante con que ganó. Yo sí que es verdad, porque también estoy metido un poco en este mundo y yo también soy joven y lo conozco a Nayib desde hace 5 o 6 años y es increíble cómo ha podido cambiar tanto un país quitando la delincuencia de las calles, a los corruptos del gobierno y que las cosas bien hechas dan soluciones rápidas, porque muchas veces los presidentes, los mandantes de un país se justifican como en 4 años no he tenido tiempo a cambiar, no da tiempo de nada. Y en verdad, si te pones las pilas desde el primer momento, este es el caso de El Salvador, se ve como la gente está contenta y ha habido un cambio radical muy rápido. Sí, sí, o sea, sí se sintió un cambio de la noche a la mañana, de cómo en el aspecto de seguridad, pues empezaron a hacer operativos súper fuertes, a meter a muchos pandilleros a la cárcel. Sí. Los beneficios que antes los pandilleros, porque muchos pandilleros tenían muchos beneficios en las cárceles. De hecho, salían muchos videos de cómo hacían fiestas en las Sí, cárceles. Salían esas imágenes y de hecho, pues a veces metían a esas mujeres a las prisiones, hacían vi. de todo en eso, y entonces se le quitaron todos esos beneficios, o sea, se les metió una presión súper fuerte. Y de hecho salían muchas imágenes en los primeros días de cómo los pandilleros intentaban esconderse Sí, y me lo acuerdo. podía ver, o sea, estaban hasta metidos debajo de la tierra, se escondían en cuevas, se escondían en lugares súper feos y salían esas imágenes y podía ver, o sea, cómo estaba de radical el cambio que se sentía acá. Y ahora me gustaría preguntarte algo más personal, si me permites. Al final me gustaría saber lo que mucha gente le interesa del país es el tema de las pandillas. Si tú has tenido alguna relación con ellas, algún familiar o tienes alguna anécdota que nos puedas contar. Pues yo mis primeros años de educación básica los hice en una escuela pública de acá cerca. Y te puedo decir que la mitad de mi salón era pandillero. Entonces, o sea, la mitad de mi salón hombres eran pandilleros. Buah. Y sí, tengo un amigo que está en la cárcel, que era compañero mío, pues sí, andaba metido en esas situaciones y ahora está en la cárcel. Tengo un amigo que falleció, o sea, ¿Cómo? que lo mataron porque él andaba metido en esas pandillas también. Mi vecino, él no estaba metido en esas situaciones, se supone, pero pues desapareció hace un par de años. Y eso, si desaparece alguien ahí, no es buena señal, ¿no? No, pues obviamente no, hasta el día de hoy no se sabe pues dónde está su cuerpo, dónde estará él. Y sí, o sea, fue súper fuerte porque pues vos lo sentís, ¿verdad? Entonces, No, por supuesto, a mí se me está poniendo la piel de gallina solo escuchándolo. sí, Y sí, porque al final también pienso que la gente de fuera del país no puede opinar mucho porque es que obviamente entrar en una pandilla nunca es recomendable, pero imagino que hay mucha gente que está como entre la espada y la pared, que es como que todos tus amigos están dentro, mm, tu tío incluso, tus familiares. Entiendo que antes de todo esto, y por suerte la situación en el futuro va a mejorar, era como cotidiano que algún familiar tuyo estuviera en algún sitio de estos. sí, o sea, vos no podías no relacionarte con eso, no podías no enterarte de algo de eso o saber de alguien. Entonces sí, o sea, mucha gente estaba metida en eso. O sea, todo el tiempo pasaban cosas, todos los días pasaban cosas relacionadas con eso y era fuerte. Sí, era pesado eso. Wow, wow. Eso la verdad que me ha dejado un poco impactado porque es muy fácil leer noticias en internet, ver cosas en cualquier lado y que te lo cuente alguien de allá que lo ha pasado mal, que tiene a conocidos, amigos que los han matado en la cárcel. Mm, es muy importante y se valora más lo que está haciendo Nayib Bukele al país porque al final si tú encarcelas a todos los pandilleros. Por suerte, las nuevas generaciones no van a tener el chance, como sea aquí en Europa. Aquí en Europa pueden haber mafias, algunas bandas, pero en una escala muy pequeña
y tú no estás dentro de una banda si tú no quieres. No es como ahí en ese caso que al final la gente tiene menos opciones. Sí, no. Ujú. Y te cuento porque acá, o sea, muchos de mis amigos que terminaron metiéndose en esas situaciones, pues terminaron metiéndose por obligación, porque pues en la misma escuela vos te relacionabas con esas personas, pues porque eran tus compañeros, eran tus Mm, compañeros de ahí con los que claro. estudiabas. Y a muchos los obligaban a meterse, o sea, o les decían, mira, o te metes o te matamos. Y era así la situación y vos tenías que o meterte o largarte o irte a otro país, que fue también la situación de mi hermano, porque mi hermano ¿Qué pasó con antes, tu hermano? o sea, mi hermano antes él pues vivía conmigo, ¿verdad? Hace un par de años, pero cuando él tenía 15 años pues se tuvo que ir del país porque pasó esa misma situación de que pues los pandilleros estaban acá y le dijeron, mira, pues, o sea, él se enteró de que un día, una fecha, un fin de semana pues lo iban a matar, entonces Wow, él tuvo que irse del país, entonces wow, wow. esa... Muchas veces aquí, yo el primero, nos preocupamos problemas del primer mundo, de que le dicen, de que, ay, hoy no puedo ir al cine a ver una peli porque me duele un poco la barriga, o cualquier tipo de cosa. Qué mal está aquí, todo ha subido mucho de precio, pero al final aquí en España, en Barcelona, lo más fuerte que escuchas es que le han robado el móvil a alguien en la calle, ¿sabes? Y esto es muy importante y sobre todo, como Nayib Bukele, muchos países pueden hacer lo que está haciendo El Salvador. Al final tiene que empezar por la gente de arriba, que son los peores, los más corruptos, los que permiten todo, porque sin gente al mando, al final estas mafias no pueden operar y es como El Salvador es un ejemplo para todo el mundo y sobre todo por Latinoamérica, Centroamérica, que las cosas se pueden hacer bien y se puede quitar a esta gente del país. Lo que hay que quitar la gente de arriba, obviamente, porque tú al final, si la gente campa a sus anchas, como se dice aquí, y los policías y los de arriba no actúan, aquí no hay nada que hacer. Sí, sí, obvio, sí tiene que ver mucho con la gente de arriba, que pues ellos son los que están más que todo metidos en esas situaciones a veces. Y pues acá también era así. La gente con traje es la peor. No, sí, acá muchos políticos, cuando en esas épocas estaban metidos en eso, salieron muchos audios después de cómo políticos negociaban con los líderes de las pandillas. Entonces, sí tiene mucho, demasiado que ver eso. Wow, wow. Y sobre todo, por así decirlo, con la normalidad que lo cuentas de que al final esto ha sido como tu vida, por así decirlo. Tú has nacido en un país, en este estado, incluso puede que hace 15 años estuviera peor que antes de Nayib, y lo cuentas con una naturalidad que lo que te digo, aquí la gente en España le pasa cualquier cosita y se preocupa, se pone a llorar. Y al final aquí somos unos afortunados y por suerte, imagino que El Salvador va a ir mucho mejor, la verdad. Sí, o sea, ahora estamos mucho mejor y pues es la realidad de cada quien luego, porque pues cada país pues tiene sus niveles de problema y acá pues sí hemos vivido esa situación que ha sido horrible, horrible, horrible. Entonces, pero pues ya gracias a Dios pues, o gracias a quien, en quien creas pues ya estamos saliendo adelante y ya pues se siente ese clima mucho más de seguridad y ya no suceden tantas situaciones así. Luego una que otra vez sí se escuchan historias por acá cerca. Sí, obviamente, eso no puedes evitarlo, pero al Sí, sí, final que haya bajado mucho el nivel es lo importante. Al final nunca vas a vivir en un país que es un mundo de fantasías. En todos los países ocurren desgracias, pero lo más importante es minimizarlas. sí, sí, eso es lo importante, creo yo. Y muchas gracias, la verdad. Y para acabar, ya me gustaría preguntarte la última cosa, que, ¿qué opinas de la gente que dice que Bukele quiere ser un dictador, que quiere estar toda la vida en el país? ¿Tú qué opinas sobre ello? Sí, acá la mayoría de la gente estamos de acuerdo con que él es el presidente indicado para nuestro país. Yo creo que nadie de los que estamos acá queremos que sea otro, que vuelvan de otros partidos políticos, porque
Eso es súper importante, el cambio que se ha sentido y el clima de seguridad. A ver, dentro de todo lo bueno, pues siempre habrá algo malo, pues, creo yo, pero, o sea, como lo sentimos acá, como lo vivimos, pues, queremos que él siga, y queremos que él siga porque ha habido un cambio radical y no queremos para nada, o sea, tenemos miedo de volver a esa situación en la que antes pues vivíamos tan acechados con miedo todo el tiempo, miedo constante de que no podía ser joven ni vivir acá. Ujú. Entonces, todo, o sea, yo creo que la mayoría de la población salvadoreña se vio en las últimas elecciones que ganó con un 85%. Entonces, creo que queremos que siga, que él sea el presidente. Y pues seguramente pues habrán cuestiones, habrán errores. ¿Qué opináis de esta entrevista que acabamos de tener? Pienso que da mucho que pensar y tengo pensado en el futuro entrevistar a más gente de El Salvador que nos expliquen sus experiencias en primera persona, porque da para un podcast entero este tema, y dejarme abajo en comentarios qué os ha parecido el vídeo, la entrevista y si os gustaría ver más vídeos relacionados sobre este tema. Deja un like y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego, chao.